capítulo 3, segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16. Yo espero que usted en esta mañana pueda aprender de lo que es la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16. Y en esta mañana vamos a estar hablando acerca de la importancia de la palabra de Dios. Diga conmigo, la importancia de la palabra de Dios. La importancia de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y mira lo que dice en esta versión: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Diga conmigo, la importancia de la palabra de Dios. Dígalo fuerte, la importancia de la palabra de Dios. Dígale que está a su lado: hoy te van a enseñar. Dígale otra vez: hoy te van a enseñar cuál es la importancia que tiene la palabra de Dios. Amén. Siéntese. Gloria al Señor. La importancia de la palabra de Dios. Hermanos, la Biblia dice en Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2, dice que Dios, habiendo hablado en diversos tiempos, de diversas formas y de diferentes maneras, hoy nos habla a través de su Hijo Jesucristo y nos habla a través de su palabra. La palabra de Dios nutre nuestra vida espiritual, nos ilumina y nos orienta. La palabra de Dios nutre nuestra vida espiritual, nos ilumina y nos orienta. Estudiar la palabra de Dios es y ha sido y será útil para todo cristiano. Vuelvo y repito: estudiar la palabra de Dios ha sido, es y será útil para todo cristiano. ¿Por qué? Porque es el fundamento, es la roca, es su defensa y es su arma para atacar. Allí encontramos la voz de Dios para nosotros cada día. Entonces la palabra de Dios es nuestro fundamento, es nuestra roca, es, hermanos, es la voz de Dios, donde encontramos la voz de Dios para nosotros cada día. Es donde encontramos, hermanos, en nuestro alimento espiritual, y es donde encontramos muchas veces las vitaminas espirituales para nosotros mismos. Amén. Ahora, ¿por qué hablar de la importancia de la palabra de Dios? Hermanos, porque para mucha gente este libro no tiene importancia. Para mucha gente este libro no tiene importancia. Este libro para algunos es un libro común y piensa que con este libro el niño puede andar jugando para arriba y para abajo. Hermanos, este libro tiene gran importancia. Tiene una importancia que usted no se imagina. Por este libro murieron miles de personas. Por este libro tuvieron que morir miles de personas sacrificadas para que ustedes y yo hoy pudiésemos tener este libro en nuestras manos. Pero para muchos de nosotros como cristianos, este libro no tiene gran importancia. Para algunos dejan que el niño ande jugando con él. Algunos dejan que esté ahí tirado recibiendo polvo. Yo pregunto, ¿tendrá importancia este libro para ese cristiano? Y a su nombre. Quiero darle algunos datos generales sobre la Biblia. Algunos datos generales sobre la Biblia. Número 1, fue escrita en 3 idiomas. Fue escrita en 3 idiomas: hebreo, griego y arameo. Fue escrita en 3 idiomas: hebreo,
griego y arameo. Número 2, fue escrita. ¿En qué materiales fue escrita? Originalmente fue escrita principalmente en tablas de barro, pieles y papiro. Fue escrita en tablas de barro, pieles y papiro. Lucas 4:20. Para conservarlos, estos papiros, estos rollos, como se le conoce, estos pergaminos, los enrollaban y a estos se le conoce como cilindros, a los papiros. Número 3, la Biblia entera fue escrita en un periodo de 1600 años aproximadamente. La Biblia entera fue escrita en un periodo de 1600 años aproximadamente por 40 autores. Aproximadamente por más de 40 autores, entre ellos reyes, sacerdotes, pescadores, sabios, campesinos, médicos, etcétera, etcétera. Fue escrita, vuelvo y repito, en un periodo de 1600 años por aproximadamente más de 40 autores, entre ellos reyes, sacerdotes, pescadores, pastores, médicos, escribas, etcétera, etcétera, campesinos, entre muchos otros. Fueron escritos la mayoría de estos libros que tenemos en nuestras manos hoy en día. Número 4, ha sido traducida a más de 2300 idiomas. Ha sido traducida a más de 2300 idiomas y es leída en la mayor parte del mundo. Ha sido traducida a más de 2300 idiomas y se lee en la mayor parte del mundo. Es el Dios de los libros y es el libro de Dios. Este libro es el Dios de los libros y es el libro de Dios. Fue el primer libro que se imprimió cuando se inventó la imprenta. Fue el primer libro que se imprimió cuando se inventó la imprenta. Entonces, ha sido traducida a más de 2300 idiomas. Es el libro que más se lee en todo el mundo y es el Dios de todos los libros. Por lo tanto, y además es el libro de Dios. Por eso nosotros decimos la palabra de Dios, porque es el libro de Dios. Entonces, como algunas generalidades, ¿verdad? En los idiomas que fue escrita, en qué fue escrito originalmente, y en un periodo, fue escrita en un periodo de 1600 años por más de 40 autores, 2300 idiomas ha sido traducida y es leída en la mayor parte del mundo. Gloria a Dios. Número 2, características de la palabra de Dios. Características de la palabra de Dios. ¿Cuáles son algunas características de la palabra de Dios? Número 1, dice la Biblia, escudriña el alma. La palabra de Dios escudriña el alma. Escudriña el alma. Hebreos 4:12, miren lo que dice Hebreos 4:12. La palabra de Dios escudriña el alma. Escudriña el alma. Miren lo que dice Hebreos 4:12, dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa. La palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra el alma y el espíritu. Dice penetra. La palabra penetrar significa escudriñar. Dice que escudriña el alma y el espíritu. Gloria a Dios. Y dice: entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. En otras palabras, escudriña, discierne. Gloria a Dios. Se penetra, descubre todo lo más íntimo que hay en nuestra alma. Dice que penetra y es como una espada de dos filos, que penetra hasta la médula de los huesos. ¿Cuál es la médula de los huesos? La médula de los huesos es lo que hay dentro del hueso.
y dice que penetra hasta la médula del hueso. En otras palabras, gloria a Dios, no deja nada encubierto, todo lo descubre. Por eso es que hay muchas personas que dicen, el predicador lo dijo por decirme a mí. No, la palabra puso al descubierto sus pensamientos más íntimos, porque eso es lo que dice la palabra. Dice, deja al descubierto nuestros pensamientos más íntimos y deseos más íntimos. En otras palabras, Él lo escudriña todo. Lo escudriña todo. Imagínese usted qué hace característica de la palabra, que escudriña el alma, nuestros deseos más íntimos, nuestros pensamientos más íntimos. Número 2, es luz y guía. Número 1, escudriña mis pensamientos más íntimos. Número 2, es una luz y es la guía para mí caminar como cristiano. Salmos 119, 105. Mire lo que dice la palabra del Señor. Salmo 119, versículo 105. Lo voy leyendo en esta versión porque me gusta. Dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. En otras palabras, es una luz y es una guía. En otras palabras, cuando hay oscuridad, esta es la lámpara que nosotros necesitamos para alumbrar nuestro camino. Y a su nombre. Cuando usted necesite conocer algo, esta es la guía. Usted necesita conocer la voluntad de Dios, esta es la guía. La Biblia dice que en la versión Reina Valera dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gloria a Dios. Regálenme una silla a él. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El salmista entendía que la ley de Dios, que la palabra de Dios es como una lámpara que alumbra en medio de la oscuridad. Por eso, hermano, es que este libro cambia. Por eso es que este libro, cuando llegó y cuando usted escuchó la palabra de Dios, toda oscuridad se disipó, porque es una lámpara que alumbra en medio de la oscuridad. ¿Cuánto dan gloria a Dios por su palabra? La palabra de Dios es la lámpara que alumbra en medio de la oscuridad. Número 3, es un arma contra el diablo y la tentación. La palabra de Dios es un arma contra el diablo y la tentación. Mira lo que dice Efesios 6:17. La palabra de Dios es un arma contra el diablo y contra la tentación. Mira lo que dice: pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Entonces es un arma contra el enemigo y también es un arma contra la tentación. ¿Con qué el Señor venció la tentación cuando Satanás lo vino a tentar? ¿Con qué lo venció? ¿Con qué lo venció? Hay gente que dice, no, si el diablo se sabe la Biblia, se la citó al Señor. No es cierto, el diablo no se sabe la Biblia. Se la citó, pero se la citó de una manera incorrecta. Se la citó, pero de una manera incorrecta. Pero Dios, Jesús sabía que Satanás estaba equivocado y que como él lo estaba tentando, Dios lo venció con la misma palabra de Dios. Cuando usted venga, hermano, cuando usted, hermano, la palabra de Dios es un arma tan poderosa. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que por la palabra fue hecho todo lo que se ve de lo que no se veía. Por la palabra. Dios dijo, hágase el mar y se hizo el mar. Hágase la hierba y se hizo la hierba. Produzca la hierba, produzca la tierra hierba verde, que de semilla, y la tierra produjo hierba verde. Por la palabra. La palabra tiene poder, hermano. Cuando el diablo venga a querer tentarlo a usted, aquí está la palabra. Pero sabe que hay personas que no pueden defenderse en contra del enemigo porque no leen la palabra.
Hermano, cuando usted le cita la palabra de Dios al enemigo, es de ahí que muchas personas han agarrado el Salmo 91 como amuleto. No dice, yo pongo el Salmo 91 de cabecera, dice, y el diablo no llega. No, ¿dónde que no va a estar llegando? Yo pongo el Salmo 91 de cabecera, dice, y el diablo no llega. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque es que el diablo llega y se pone a leer la Biblia. Sí, pues como usted no la lee, entonces el diablo la va a leer para recetársela a usted mismo. Entonces, es un arma contra el enemigo y contra la tentación. Mateo 4:11. Número 4, otra característica de la palabra de Dios es que da sabiduría. La palabra de Dios da sabiduría. ¿Cuánto da gloria a Dios? La palabra de Dios da sabiduría. Proverbios 4:6 dice: no des la espalda a la sabiduría, pues ella te protegerá. Ámala y ella te guardará. No des la espalda a la sabiduría. Dice, gloria a Dios, pues ella te protegerá y ella te guardará. Entonces, la palabra de Dios nos da sabiduría. Hermanos, usted no sabe que cuando usted lee este libro, hermano, usted se llena de conocimiento. Es bueno leer muchos libros, pero este libro usted le va a dar sabiduría, no terrenal, sino sabiduría de lo alto. La Biblia dice que la sabiduría del mundo es animal y diabólica, pero la sabiduría de Dios es una sabiduría que trasciende. Dice, sabiduría ante todo adquiere sabiduría. Pero ¿cómo usted va a obtener sabiduría de lo alto? Leyendo su palabra. Y a su nombre. Número 5, alimenta la fe. Otra característica de la palabra de Dios es que alimenta nuestra fe. Mire lo que dice, alimenta nuestra fe. Mire lo que dice Romanos 10:17. Alimenta nuestra fe. Romanos 10:17. Mire lo que dice la Biblia. Así que la fe viene por el oír, es decir, por el oír la buena noticia acerca de Cristo. Y en esta versión Reina Valera dice, así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y en esta versión dice, así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, la palabra de Dios alimenta nuestra fe. Alimenta nuestra fe. En otras palabras, hace que nuestra fe crezca. Hermano, cuando usted viene y escucha la palabra de Dios, usted se alimenta espiritualmente. Si usted no se congrega, usted no va a vivir bien alimentadito espiritualmente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo va a alimentar y va a hacer que su fe crezca espiritualmente. Gloria a Dios. Hay gente que dice, hermano, pero es que yo no sé leer la Biblia. Pero sí puede escuchar. Pero sí puede escuchar. A ver, Nahum, ¿te sentás o verás qué haces? Así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, hermano, cuando usted viene y escucha la palabra de Dios, su fe crece. Su fe crece. ¿Por qué cree que hay muchas personas, hermanos, débiles espiritualmente, débiles en su fe? Porque no les gusta escuchar la palabra de Dios. Viene la mensaje, viene la predicación y se duermen. Porque no hay hambre de escuchar la palabra de Dios. No hay hambre de oír la palabra de Dios. Y a su nombre. Número 6. Moldea el carácter. Otra característica de la palabra de Dios es que moldea nuestro carácter. La palabra de Dios es como el cepillo que ocupan para cepillar la madera. ¿Qué es lo que hace el cepillo? El cepillo quita esas imperfecciones que tiene la madera y la deja nítida, ¿sí o no? Así lo mismo es la palabra de Dios, moldea nuestro carácter. Ese carácter feo que a veces tenemos, moldea nuestro carácter.
Segunda de Timoteo, el versículo que leímos, dice, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos toda la verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Eso es moldear nuestro carácter, nos moldea, nos hace ver lo que está mal en nuestra vida. Además dice, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. El problema es que a algunos no les gusta que la palabra de Dios los corrija cuando están haciendo lo malo y se enojan con el pastor, con el predicador. Si su carácter no está bien, esta palabra lo va a moldear. Si usted está haciendo lo incorrecto, la palabra lo va a moldear, y a su nombre. Si usted anda enamorando a la mujer que no es suya, esta palabra lo va a moldear, y a su nombre. Si usted anda haciendo cosas indebidas, esta palabra lo va a moldear. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios forma nuestro carácter, hermano. Sabe que la gente que no le gusta que la palabra lo confronte es gente débil espiritualmente. Pero el evangelio que yo conozco es un evangelio que confronta el pecado y lo arranca de raíz, hermano. ¿Y cómo lo arranca? A través de esta palabra. Esta palabra, hermano, confronta el pecado de la vida del hombre y de la mujer, para que el hombre cada día, dice la Biblia, esté preparado y llegue a la estatura de un varón perfecto. Dígale que está a su lado: si tienes un mal carácter como cristiano, la palabra te va a moldear ese carácter. Sí, hay personas que tienen odio, y la Biblia dice: quítese de vosotros toda raíz de amargura, odios y resentimientos. Y a su nombre. Hay personas que padecen de un espíritu de murmuración, por todo andan murmurando, que le cayó mal el músico, que le cayó mal el que presidió. Entonces, la palabra, como moldea nuestro carácter, dice: quítense de ustedes todo espíritu de murmuración, y a su nombre. Hay personas que les gusta andar en pleitos, en chismes y en contienda. La Biblia dice: no haya entre vosotros pleitos ni disensiones. La palabra de Dios moldea nuestro carácter, y a su nombre. Así que no se enoje cuando la palabra lo confronta, porque es que está moldeando su carácter. Porque si usted siente que la palabra lo golpeó, es porque está mal. Y la Biblia dice, y el Espíritu Santo lo está confrontando para que usted sea mejor, y a su nombre. Dígale que está a su lado: no te enojes la otra vez que la palabra te caiga, porque es que te está moldeando ese carácter feo. Aleluya. Número 7. Dice la Biblia que la palabra de Dios es como un martillo que golpea la piedra. La palabra de Dios es como un martillo que golpea la piedra. ¿Cómo es un martillo? Vamos a tomarlo así, como un mazo que golpea la piedra. Mire lo que dice Jeremías 29. La palabra de Dios es como un martillo que golpea la piedra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Perdón, me confundí con la cita ahí. Gloria a Dios. Veintitrés, 29 dice: no quema mi palabra como el fuego. No quema mi palabra como el fuego, dice el Señor. No es como un martillo poderoso que hace pedazos la roca. Dice: no es mi palabra como el fuego, dice el Señor. No es como un martillo poderoso que hace pedazos una roca. Imagínese usted qué poderosa, qué poder que tiene la palabra de Dios. Que es como un martillo, dice, poderoso, que quiebra,
que desmenuza la roca. Por eso es que puede haber alguien que, hermano, tiene un corazón más empedernido que un pedernal, pero la palabra, como es como un martillo poderoso, viene y lo quebranta, y a su nombre. Por eso Dios le dijo al profeta Ezequiel y al pueblo de Israel a través del profeta Ezequiel que si ellos tenían un corazón de piedra, Él se lo iba a moldear y se lo iba a hacer un corazón de carne. Porque la palabra de Dios es como un martillo que quebranta la piedra. Hay gente, y yo he conocido gente que dice: no, a mí yo servirle al Señor, ¿qué? Ni que sueñe. Pero la palabra los ha confrontado y ha quebrado sus corazones de piedra y ellos le están sirviendo al Señor y a su nombre. Entonces la palabra de Dios es como un martillo poderoso que quebranta la piedra. Número 8, otra característica de la palabra de Dios es que es más dulce que la miel. Dice la palabra que es más dulce que la miel. Salmo 119, 103. Es más dulce que la miel. Es más dulce que la miel. Salmo 119, 103 dice: qué dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel. Imagínese usted clase hambre, clase deseo del salmista David. Qué amor que tenía el salmista David por la palabra, que él decía: qué dulces son tus palabras a mi paladar. Qué dulces son tus palabras a mi paladar. Dice: son más dulces que la miel. ¿Cuántos han probado la miel de jicote italiano? Esa miel, yo creo que es la más rica que hay, la miel de jicote italiano, que es dulcita. Y el salmista dice que es más dulce al paladar de él la palabra de Dios. Dice que es más dulce que la miel, la palabra. Así que, clase importancia que tiene la palabra de Dios. Número 3, ¿por qué debo de leer la Biblia? 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 Número 1, para conocer mejor a Dios y acercarme más a Él. Para conocer mejor a Dios y acercarme más a Él. Dígale que está a su lado: ¿quieres conocer a Dios? Lee la Biblia, dije. Para conocer más a Dios y acercarnos más a Él. Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesucristo. Escudriñen las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Mire lo que dice en esta versión: dice: ustedes estudian las Escrituras a fondo, porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las Escrituras me señalan a mí. Si usted quiere conocer a Dios, lea la Biblia. Si usted quiere conocer más de Dios, lea la Biblia. Porque hay mucha gente engañada porque no leen la Biblia, y a su nombre. Porque hay mucha gente perdida porque no leen la Biblia. Y si usted quiere conocer más a Dios, quiere conocer quién es Dios, cómo es Dios, lea la Biblia. San Juan 14:6 dice, San Juan 14:6 al 7 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por ¿quién? Sino por mí. Y el versículo 7 dice: si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Así que si usted quiere conocer a Dios, lea la Biblia. Hay gente, hermanos, y hablaba un día de esto con alguien y le decía:
Dios no quiere nada más que la gente tenga un mero concepto de quién es Dios. La gente sabe que Dios es amor, que Dios es misericordioso, que Dios creó el mundo, que Dios ama a todo el ser humano. Y la gente conoce todo eso. ¿Sí o no? Que Dios es amor y que todos los atributos de Dios, que Él es santo, que Él es perfecto y todo. La gente conoce quién es Dios. Y Zaqueo dice que quería conocer a Jesús. Pero Jesús no estaba interesado en que Zaqueo conociera a Jesús nada más y que dijera: ah, ese es el que hace milagros, ese es el que hace sanidades, ese es el que hace señales. Jesús no estaba interesado en que solamente Zaqueo dijera: ya conocí a Jesús, ya le conozco, ya sé cómo es Él. Jesús no estaba interesado solamente en eso. Jesús estaba interesado en que Zaqueo tuviese una relación con Él y a su nombre. Por eso vuelvo y repito, que hay mucha gente engañada porque no leen la Biblia. Y si la gente leyera la Biblia, conociera y entendiera quién es Dios y cómo es Dios, no estuviera como alguien que me dijo un día: no, hermano, es que el día que lleguemos al cielo, el que nos va a recibir allá es Pedro, porque Pedro, el Señor le dio un gran manojo de llave y él es el que está en la puerta con el manojo de llave y es el que va a abrir la entrada al cielo. Y yo le dije: ¿y en qué parte de la Biblia está que Pedro es el que nos da acceso al cielo? Cuando mi Biblia que yo leo dice que el que nos da acceso al cielo, ¿quién es? Jesucristo. No es Pedro, porque Pedro no pagó ningún sacrificio por nosotros. El único que pagó un sacrificio por nosotros es Jesucristo. Y el que nos va a dar la entrada al reino de los cielos es Jesucristo. Porque Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Así no es Pedro ni nadie más el que nos va a dar el acceso al reino de los cielos, sino que es Jesucristo. Eso dice mi Biblia. Yo no sé si la suya dice algo contrario, pero el día que alguien me diga, fíjense que encontré un versículo que dice que Pedro es el que nos da acceso al reino de los cielos, hermano, yo creo que ese día yo dejo de predicar este evangelio. Porque esta Biblia que yo leo dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que se llama Jesucristo, y que es el único que nos da acceso al reino de los cielos. Entonces, si quieren conocer a Dios, lea la Biblia. San Juan 5:39, San Juan 14:6 al 7, 14:23 al 24 y Santiago 4:8, que dice: acercaos a Dios y Él se va a acercar a vosotros. Si usted quiere conocer más de Dios, lea la Biblia. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Número 2, ¿por qué debo leer la Biblia? Para aprender a discernir la voz de Dios. Para aprender a discernir la voz de Dios. Hermano, hay gente que vive detrás de que le profeticen, de que le oren. Y hay gente que está a eso, que le gusta que le profeticen. No estoy diciendo que está mal, pero hay gente que vive detrás, que si no le profetizan no están a gusto, porque ellos entienden que el que les profetiza es la voz de Dios hablándoles a ellos. Pero si usted quiere aprender a discernir la voz de Dios, lea la Biblia. Lea la Biblia. Salmo 119, 98 dice: Salmo, y otro me lee, y vamos a leer Salmos 119. 119. Salmo 119, 98 dice de la siguiente manera: tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, pues me guían constantemente. Así es, tengo mejor percepción que mis maestros, porque pienso en tus leyes. Colosenses 2:8 dice, vamos con Biblia, como estamos hablando de la palabra de Dios, estamos leyendo la Biblia. Colosenses 2:8 dice de la siguiente manera. Colosenses 2:8 dice de la siguiente manera: no permita que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes
que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. ¿Por qué hay gente, hermano, que está siendo engañada? Porque no leen la Biblia. Y por eso el apóstol Pablo dice: nadie los engañe con filosofías huecas y vanas sutilezas y disparates elocuentes, dice en esta versión. Hermanos, el que lee la Biblia sabe cuando algo viene de Dios y cuando algo no viene de Dios. El que lee la Biblia sabe que si alguien dice: no, es que el infierno es aquí en la tierra, es psicológico. Un día alguien me dijo: no, es que yo digo que el infierno es psicológico. Qué bonito, le digo. Si el infierno fuera psicológico, me voy a un psicólogo y he solucionado ese problema del infierno, le digo. ¿Sí o no? Si el infierno fuera psicológico, me voy a un psiquiatra y solucionado el problema del infierno. Pero como yo sé que esa voz no es de Dios, yo sé discernir cuando algo es de Dios y cuando algo no es de Dios. Y a su nombre. El que lee la Biblia sabe discernir la voz de Dios. Y a su nombre. El que lee la Biblia sabe discernir la voz de Dios. Cuando alguien le dice que no existe el Padre, esa voz no es de Dios, porque la Biblia dice que el que niega al Padre niega al Hijo y el tal. Y a su nombre. Entonces, el que lee la Biblia, cuando hay mucha gente que está siendo engañada, hermanos, por falsas doctrinas. Por falsas doctrinas. Esa es la doctrina. Por falsa doctrina. Imagínese usted la doctrina de los testigos de Jehová, diciendo que el infierno no existe y que el reino de Dios se va a establecer en esta tierra, que no existe arrebatamiento. Cuando mi Biblia dice que va a haber un arrebatamiento, y que de segunda de Tesalonicenses 4:16 dice que Dios va a venir a levantar a su iglesia y vamos a ser transformados y vamos a ser arrebatados juntamente con Él en los aires. Y a su nombre. Esta doctrina, por allá en la zona, llegó una misión, la misión de Cristo. Yo no sé cuánto la conocen, pero un montón de gente fue arrastrado porque andaban dando comida, porque andaban dándole arroz, frijoles y aceite. Porque andaban dándole arroz, frijoles y aceite. Y le dijeron: ustedes ya son salvos, pueden hacer lo que ustedes quieran. No es malo beber guaro, no es malo hablar malas palabras. Y la gente, como le gusta un evangelio fácil, montones de gente se fueron para allí. Mi Biblia dice que el que ha sido lavado y comprado con la sangre de Cristo debe de ser nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y que ahora todas son hechas nuevas. Y a su nombre. Yo no puedo dejarme engañar. Si yo leo la Biblia, yo debo de aprender a discernir la voz de Dios. Gente que vive negando las manifestaciones del Espíritu Santo, que no existe el hablar en lengua, que no existe el don de profecía, que no existe el don de sanidad, que no existe el don de milagro. Quitarle y dejar de hablar de las manifestaciones del Espíritu Santo, y alguien que diga que no existen las manifestaciones del Espíritu Santo le está quitando la esencia al Espíritu Santo de Dios y a su nombre. Alguien que diga que no existe el Espíritu Santo anda más perdido que un piojo en la barba del finado Bin Laden. Porque sí existen las manifestaciones del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en cierta ocasión se manifestó como una llama de fuego, pero no era una llama de fuego. Se manifestó como una paloma, pero no era una paloma. Descendió como llama de fuego, pero no era llama de fuego. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es una persona, y por lo tanto se le debe respeto. Yo me pregunto muchas veces, esas personas que hablan de las manifestaciones del Espíritu Santo, yo digo, el Espíritu Santo debe decir qué respetuosos que son ellos, porque Él es una persona y como tal se le debe respeto. Imagínense qué es tan delicado esto, que Jesús dijo: pueden blasfemar del Padre, del Hijo, pero el que blasfeme del Espíritu Santo, ¿qué dijo? Que no tiene perdón ni en esta vida ni en la venidera.
el Espíritu Santo es tan delicado que por eso en la iglesia se debe de cuidar que Él permanezca, se debe de cuidar su permanencia dentro de la iglesia. Entonces, cuando leo la voz de Dios, aprendo a discernir la voz de Dios. Hermanos, hay gente que vive siendo arrastrado por diferentes doctrinas. Cuando usted lee la Biblia, hermano, usted nadie lo va a engañar. Nadie le va a venir a decir, mire que eso está mal, porque usted sabe, no, mi Biblia dice lo contrario. Como usted lee la Biblia, nadie lo va a mover. Número 3, ¿por qué debo de leer la Biblia? Para aprender a conocer la voluntad de Dios. Para conocer la voluntad de Dios. Dice Salmos 16:11. Salmos 16:11 dice: me mostrarás el camino de la vida y me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Pero mira lo que dice el salmista David: me mostrarás el camino de la vida. Entonces debemos de aprender, de leer la Biblia para aprender a conocer la voluntad de Dios. Nuestro deseo como hijos de Dios debe de ser el de vivir siempre dentro de su voluntad. Hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos de caminar siempre de acuerdo a la voluntad de Dios. Usted debe de aprender a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. La Biblia nos revela el corazón del Padre, lo que le agrada y lo que a Él le rechaza. La Biblia nos revela el corazón del Padre, lo que a Él le agrada y lo que Él rechaza. San Juan 10:27 y 2 de Timoteo 3:16 y 17. Entonces, debo de leer la Biblia para aprender a conocer la voluntad de Dios. Si usted quiere aprender a conocer la voluntad de Dios, lea la Biblia. Porque en la Biblia usted se va a dar cuenta qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que le desagrada. Y a su nombre. Número 4, para fortalecer mi fe. Número 4, debo leer la Biblia para fortalecer mi fe. Romanos 10:17, 15:4 y Hechos 20:32. Yo debo de leer la Biblia para fortalecer mi fe. El cristiano que no lee la Biblia es un cristiano que no vive fuerte espiritualmente. ¿Quieres tener una fe firme? Permanece en medio de las dificultades. Recibe su refrigerio y nuevas fuerzas para estar firme en la certeza del amor de Dios por ti. Número 5, ¿por qué debo leer la Biblia? Para recibir sabiduría y tomar las decisiones correctas. Para recibir sabiduría y tomar las decisiones correctas. Si usted quiere aprender a tener sabiduría y aprender a tomar buenas decisiones, lea la Biblia. Dios es la fuente de sabiduría. Si tu deseo es hacer lo que agrada a Dios en todo momento, en la Biblia está la guía para ayudarnos a actuar sabiamente. En la Biblia está la guía para ayudarnos a actuar sabiamente. Proverbios 3:5 al 6. Proverbios 3:5. Proverbios 3:5. Proverbios 3:5 al 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Escuche bien, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Entonces, si usted quiere aprender a tener sabiduría y tomar buenas decisiones, lea la Biblia. Salmo 111:10. Proverbios 6:23. Mire lo que dice. Proverbio 6:23. Proverbios 6:23 dice: pues su mandato es una lámpara y su instrucción es una luz, y su disciplina correctiva es el camino que lleva a la vida. La palabra de Dios, hermano, nos da sabiduría y nos ayuda a tomar buenas decisiones. ¿Sabe que hay decisiones? Hay gente tomando malas decisiones y decisiones incorrectas que le van a pasar factura en un futuro. ¿Por qué? Porque no han sabido dejarse guiar por las sagradas escrituras. Y a su nombre.
Solamente voy a regalarle estas citas. Job 22:22, Josué 1:8 y Salmo 111:10. Solamente voy a leer este último versículo. Salmo 111:10 dice la palabra del Señor: el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. El temor a Dios es la base de toda sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Alábenlo para siempre. Justin Peter dice: cuando oramos, hablamos con Dios. Pero cuando, Agustín de Hipona, San Agustín de Hipona dijo: cuando oramos, hablamos con Dios. Pero cuando leemos su palabra, es Dios quien habla con nosotros. Cuando oramos, hablamos con Dios. Pero cuando leemos su palabra, es Dios quien habla con nosotros. Todos nosotros sabemos para qué es la oración, ¿verdad? ¿Para qué es? Pero cuando leemos la Biblia, es Dios quien habla con nosotros. Justin Peter dice: ¿deseas que Dios te hable mucho? Abre tu Biblia y léela mucho. Y a su nombre. ¿Cuántos quieren que Dios les hable mucho? Entonces lea la Biblia, abra su Biblia y léala mucho. Y a su nombre. Entonces, la Biblia es la que nos da sabiduría y es la que nos ayuda a tomar decisiones correctas. ¿Por qué? Porque cuando usted lee la Biblia, usted sabe cómo actuar. En la Biblia, hermano, hay de todo. La Biblia dice: no traspases los linderos antiguos que dejaron tus padres. En la Biblia hay de psicología, hay de naturaleza. ¿Sabía usted que en la Biblia está aún que es prohibido quemar y deforestar? En la Biblia hay de todo, hermano. Por eso es que la Biblia es fuente de sabiduría y es la voz de Dios escrita. La Biblia es la voz de Dios escrita. Y a su nombre. La Biblia es una ventana en esta prisión del mundo, a través de la cual podemos mirar a la eternidad, decía el doctor Moody. La Biblia es una ventana en esta prisión del mundo, a través de la cual podemos mirar a la eternidad. En otras palabras, esta Biblia, esta palabra es la que nos abre la ventana hacia el reino de los cielos, y a través de la palabra del Señor es que nosotros podemos echar un vistazo hacia la eternidad. Cuando usted lee la Biblia, hermano, usted se da cuenta qué es lo que hay en la eternidad para usted y para mí cuando sí perseveramos hasta el final. Y a su nombre. Cuando usted lee la Biblia, usted se da cuenta qué es lo que Dios tiene preparado para usted si persevera hasta el día que Cristo venga. Decía, Stephen Lawson decía: he leído muchos libros. Dice, he leído muchos libros, pero él decía: pero este libro me lee a mí. Steve Lawson decía: he leído muchos libros, pero este libro me lee a mí. ¿Por qué será que este libro nos lee a nosotros? Yo no sé si a usted le ha pasado que a veces usted está leyendo: hombre, como que esto fue escrito para mí, como que si mi vida se hubiese revelado y se hubiese escrito aquí. Yo no sé cuánto les ha pasado que se han encontrado leyendo la Biblia y lo que ustedes están leyendo ahí es lo que le está pasando a usted. Y a su nombre. ¿Por qué? Porque este libro nos lee a nosotros. Decía Moody: la Biblia te mantendrá alejado del pecado, o el pecado te mantendrá alejado de la Biblia. La Biblia te mantendrá alejado del pecado, o el pecado te mantendrá alejado de la Biblia. Abraham Lincoln, un presidente de los Estados Unidos, dijo: creo que la Biblia es el mejor don que Dios jamás haya dado a los hombres. La Biblia es el mejor don que Dios haya dado a los hombres. Hermanos, hoy en día
hay tanta facilidad por este libro, para poder adquirir este libro, que hay mucha gente que no tiene una Biblia. Si yo pregunten, levanten la mano los que tienen una Biblia. Ahora levanten su Biblia los que la andan. Hermanos, hoy hay tanta facilidad, para adquirir este libro, que hay libros que cuestan miles de córdobas, miles de pesos. Hay teléfonos que cuestan miles de córdobas y a nosotros no nos da lástima comprarlos. Hay teléfonos, miren, ahorita que están saliendo la nueva generación de iPhone, valen $1,000, $1,000 y pico de dólares un teléfono. Y la gente no le da lástima, pero la gente le da lástima comprar este libro que lo va a hacer sabio. A la gente le da lástima gastar 1,000 córdobas por un libro de esto. Pero a la gente no le da lástima gastar en un artefacto de esto. Y todo cristiano no le debe de faltar su Biblia. ¿Por qué? Hermanos, dice la palabra, y vamos a volver al texto que leímos al principio, dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Y la palabra inspirada significa soplada. ¿Qué significa? Cuando la Biblia dice toda la escritura es inspirada por Dios, lo que el apóstol Pablo está diciendo, toda la escritura fue soplada por Dios. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, que los escritores, que todo lo que escribieron, esto que está aquí en este libro, no escribieron por voluntad humana. Y eso es lo que dice el apóstol Pedro, que los escritores de la Biblia no escribieron por voluntad humana, sino que Dios les dictó a ellos, les sopló a ellos para que ellos escribieran. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando leemos la Biblia? Cuando estamos leyendo la Biblia, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos respirando el aliento de Dios para nuestras vidas espirituales. Si usted no lee la Biblia, hermano, usted no va a vivir fuerte. Si usted no lee la Biblia, usted no va a vivir, hermano, una vida cristiana sólida. Si usted no lee la Biblia y si usted no escucha la palabra de Dios, hermano, usted no va a ser un cristiano maduro. Hay hermanos cristianos que tienen 10, 15 y 20 años y no han madurado, siguen siendo niños espirituales porque no leen la Biblia, porque no escudriñan la palabra de Dios. Hermanos, debemos de comprometernos con la Biblia. Y es más, se lo voy a decir y algún día usted se va a recordar de esto. Este libro se va a perder, porque a lo largo de la historia Satanás ha querido desaparecer este libro. En el año 280 hubo un emperador romano que mandó a quemar todititas las Biblias, todititos los libros. No dejó ni un solo. Pero en el año 309, 310, cuando entró el emperador Constantino, que él queriendo unir las dos, queriendo unir el Estado con la religión, hizo como un acuerdo de paz, pero fue una falacia, fue una mentira. En ese tiempo se acabaron las persecuciones para los cristianos y el emperador Constantino dijo: le doy una fortuna y vamos a dar en premio al que me traiga una Biblia para poder leerla. Y dice la historia que aparecieron 50 libros. Porque por más que el diablo quiera desaparecer este libro, no ha podido. Por más de que el diablo ha querido desaparecer la Biblia, la Sagrada Escritura, no ha podido. ¿Sabe por qué? Porque este libro está en contra de lo que él quiere aprobar. Hermano, el diablo, si por él fuera que se le dé vía libre al pecado, pero como él sabe que esta Biblia, la palabra de Dios, prohíbe el pecado, si por el diablo fuera que se aprueben las leyes de feminismo, de lesbianismo, de que se aprueben todos esos movimientos diabólicos, pero el diablo quiere desaparecer esta Biblia. ¿Sabe por qué? Porque esta Biblia está en contra de aquello que está en contra de la naturaleza de Dios. Este libro, hermano, está en contra del pecado y eso es lo que el diablo no le gusta. Así que si usted no tiene una Biblia, cómprela, porque se van a desaparecer. Próximamente van a aparecer la Biblia de los homosexuales, con versículos hechos a su conveniencia. Próximamente van a aparecer las Biblias del movimiento feminista.
Próximamente van a aparecer las Biblias de las lesbianas. Y a veces nosotros no queremos leer la Biblia. Y a veces nosotros somos huyones para leer la Biblia. Preferimos ver la televisión largas horas y no leer un versículo de la Biblia. Hay gente aquí que no sabe lo que es leerse un libro de la Biblia entero. Y hay gente aquí que no sabe ni lo que es leerse la mitad de un libro tan siquiera. Hermanos, y el día que este libro se desaparezca, el único que nos va a quedar es lo que tengamos aquí. Es lo que tengamos aquí. Porque Satanás puede destruir este libro que está en físico y lo puede desaparecer de las imprentas, pero jamás podrá desaparecerlo de las tablas de nuestros corazones. Porque la Biblia dice: escríbela en la tabla de tu corazón, átalas a tu cuello y ellas te guardarán a ti. Hermanos, debemos de comprometernos y si usted comprendiera la importancia que tiene la palabra de Dios, que miles de personas murieron para que ustedes y yo pudiésemos tener este libro en nuestras manos. Y un hermano una vez le dijo al pastor: pastor, no leo otra versión de la Biblia porque usted tiene que leer la versión que leyó Jesús. ¿Y cuál es la Biblia que leyó Jesús? La Reina Valera 1960, le dice. No, Jesús no leyó esta Biblia que nosotros tenemos. Jesús leyó la Reina Valera 1960. No. Entonces, hermanos, comprometamos. Cuando usted venga a la iglesia, no venga con las manotas. Traiga su Biblia. Traiga su Biblia. Venga, lea la Biblia. Porque quizá usted no ha leído su Biblia en la casa y en la iglesia usted va a aprovechar de leer su Biblia. Amén. ¿Cuántos hemos comprendido la importancia que tiene la palabra de Dios? Hermanos, la palabra de Dios es la que nos conduce hacia la vida eterna. Y por la palabra es que usted y yo hoy estamos acá sirviéndole al Señor. Porque un día llegaron las buenas noticias del Evangelio. Llegaron estas buenas noticias. Y hoy nosotros somos salvos. Así que debemos de prestarle atención y la importancia que tiene este libro. Yo siempre, fíjense que yo soy tan tal que en mi Biblia no me gusta que una página la tenga arrugada. Yo soy tan tal que en mi Biblia no me gusta que se me ensucie. ¿Por qué? Porque yo sé lo que este libro vale. Este libro, hermano, vale. Y por este libro en muchos países este libro está prohibido leerlo. Pero ustedes y yo, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de leerlo y que nadie nos diga nada. Este libro es la regla infalible de Dios. Es la regla infalible de Dios. Amén. Vamos a orar y a darle gracias al Señor. Aleluya.